Más allá del racismo y la xenofobia en contra de migrantes, la discriminación por pobreza es una denuncia recurrente y que debe preocuparnos. Así lo dijo Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Nosotros empezamos a recibir migración venezolana en la primera oleada desde hace 2 años, fuerte. Pero venían clase media, estudiados, profesionistas, y ninguno de ellos tuvo ningún problema ni de racismo ni de xenofobia. Resaltó que a pesar de que la última caravana que arribó al país lo hizo en el mes de marzo, continúan llegando a la semana y en promedio 80 personas de territorio mexicano, principalmente niñas y niños de primera infancia, acompañados por una persona mayor, hecho que dijo va en aumento. Todavía hace 4 años, hace 3 años, estamos hablando de mayoritariamente adolescentes, varones, no acompañados. Y esto cambió bien. Informaron en la última reunión interinstitucional de migración que ya va a haber un albergue para niños y niñas en la ciudad. La presidenta de la comisión se dijo preocupada por la falta de conciencia frente al fenómeno migratorio y por la posición que juega nuestro país ante este reto. Éramos expulsor, la expulsión ha bajado. Éramos de tránsito y éramos muy pocos receptores. Yo creo que ahorita estamos siendo más receptores, en segundo lugar expulsores y en tercer lugar de tránsito, porque pues ya no los dejamos ni transitar. Con imágenes de Joel Arias, Víctor Diego, 21 Noticias.